Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta segunda parte de los tutoriales de nuestro módulo 4 relacionado a las pruebas de normalidad. En particular, vamos a estudiar dos pruebas importantes, la Shapiro-Wilk y la de Kolmogorov-Smirnov. Parte de lo que vamos a abordar en este video tendrá que ver con estas preguntas o estos puntos: ¿qué es una prueba de normalidad? ¿Por qué son importantes estas pruebas? ¿Cómo funcionan? ¿Qué tipo de pruebas existen? Y en específico, estas dos pruebas que hemos mencionado, la Shapiro-Wilk y la de Kolmogorov-Smirnov. Quiero aclarar que esto lo vamos a ver con énfasis en datos no agrupados, porque también hay fórmulas, hay pruebas para datos agrupados. ¿Qué es una prueba de normalidad? Comencemos. Bueno, es una prueba o es un procedimiento cuyo objetivo es determinar si un conjunto de datos de una variable aleatoria siguen o no una distribución normal estándar. Por distribución normal estándar vamos a recordar la campana de Gauss, que sigue dos parámetros, que es la media y la desviación estándar. ¿Por qué es importante? Primeramente porque muchas veces es requisito para hacer otras pruebas, como los ANOVAs, las TD-Student, la regresión lineal u otras. También porque es imposible, porque es necesario entender el comportamiento de los datos, sobre todo para saber si realmente se comportan con una distribución normal. Y finalmente, para elegir un método correcto. Si los datos no fueran normales, es decir, no siguen una distribución normal, entonces habría que utilizar otro tipo de pruebas. ¿Cómo funcionan las pruebas? Bueno, las pruebas parten de la recolección de datos. Vamos a tener que recolectar datos. Una vez recolectados, generalmente se van a ordenar de menor a mayor o de mayor a menor, dependiendo de la prueba. Se calculan diferencias entre distribuciones y posteriormente se hacen comparaciones de hipótesis, la bondad de ajuste con hipótesis. Vamos a tener dos hipótesis, la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. En un momento más vamos a aclarar por qué para la prueba de Kolmogorov la hipótesis nula y alternativa es ligeramente distinta que para la de Shapiro-Wilk. ¿Qué otras pruebas existen? Bueno, ya mencionamos estas dos primeras, pero existe la de Anderson-Darling, que en algún momento lo van a poder estudiar en algún otro curso o si profundizan. Esta de Yarque-Vera y de Agostino Pearson son algunas, las más comunes son las dos primeras. De hecho, la más recomendable es la de Shapiro-Wilk. Empecemos con ella, la de Shapiro-Wilk. La prueba de Shapiro-Wilk es un método que permite evaluar esa normalidad. Fue desarrollada en 1965 por Samuel Shapiro y Martin Wilk. Es una de las pruebas más potentes. Aquí se va a manejar ese término, potencia, para determinar si estos datos siguen la distribución. Vamos a recordar que la distribución normal sigue un valor de z, un parámetro de z, definido por una variable, por la media poblacional y la desviación estándar poblacional. Se calcula en una W, que es la W de Shapiro-Wilk, con la cual se va a hacer el contraste de las hipótesis. Vamos a utilizar también tablas. Hay una tabla de Shapiro-Wilk, la pueden buscar ahí la aula virtual, o bien buscarla en internet, las tablas de distribución de Shapiro-Wilk, las tablas W. Aquí, muy importante, me voy a rezar tantito, hay que definir el nivel de significancia o nivel de confianza. Si yo sigo un nivel de confianza del 95%, mi alfa o nivel de significancia será del 5%, es decir, del 0,05. Si mi nivel de confianza fuera del 99%, pues seguramente mi alfa sería el 1%, es decir, 0,01. De manera popular se utiliza el 95% con un alfa entonces del 0,05. Esto nos va a ayudar muchísimo para ubicar valores en la tabla, ¿sí? Esta es la columna, por ejemplo, de los valores del 0,05, dependiendo del tamaño de muestra, el número de datos. Entonces se utilizan tablas en Shapiro-Wilk. Aspectos importantes: es una de las pruebas más potentes para detectar desviaciones de normalidad, especialmente en pequeñas muestras menores a 50 datos, ampliamente utilizada con paquetes de R, Python y otros.
Y obviamente va a perder potencia, va a perder eficacia o significancia a partir de datos grandes. Entonces se recomienda para pequeños datos, más de 2000, entonces puede detectarse errores. Bueno, vamos entonces a un ejercicio con la prueba de Shapiro-Wilk. Para ello, estimados, estimadas, les invito a que puedan tener a la mano este archivo que está en el aula virtual. De hecho, a estas alturas ya revisamos ligeramente las probabilidades, las hojas de distribución normal, la probabilidad binomial Poisson o Poisson, y ubíquense en la hoja de prueba de Shapiro-Wilk, donde tenemos el siguiente ejemplo. Pueden pausar el video para ir a descargar el archivo o para ubicarse en este dato, en esos datos. El ejemplo dice así: una surtidora automática fue utilizada para llenar envases de 16 mililitros de un medicamento y mediante un muestreo aleatorio se obtuvieron 8 frascos. Se midió el volumen del envasado. Aquí tenemos el volumen de envasado, ¿sí? Las 8 n igual a 8, 8 datos. Los resultados son los siguientes. Aquí nos los plantean en una fila. Yo lo puse ya en columna. Se quiere saber si el volumen del servido se distribuye normalmente. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Aquí primeramente debemos de precisar, primero que nada, nuestras hipótesis. Aquí vamos nosotros a tener las siguientes hipótesis. Hipótesis nula. Vamos a declarar hipótesis. La variable aleatoria no tiene una distribución normal. Parte de la negación. Hipótesis alternativa o contrapuesta. La variable aleatoria tiene una distribución normal. Entonces, para poder hacer esto, primeramente, pues vamos a calcular un promedio. Aquí en la pantalla, en color amarillo, va a aparecer la media de estos datos. Vamos a calcular la media de estos 8 envases. La media nos sale un 15,99, casi un 16. De hecho, en este archivo yo he colocado ya las tablas, ¿eh? Aquí hay unas tablas. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Voy a copiar estos 8 datos. Los selecciono, le doy clic derecho, copiar, y los vamos a pegar acá en la tabla donde dice num, los números, como un pegado de valores. Clic derecho, 1, 2, 3, pegado de valores. Bueno, la idea es pegarlos. Pero también, aprovechando, voy a pegarlos en la siguiente columna, así, y también en la siguiente. Clic derecho y en opciones de pegado, el 1, 2, 3. Nos van a quedar 3 columnas con datos idénticos. Acá viene la parte interesante. En la segunda columna nos pide que sea un orden ascendente. Entonces, vamos a ordenarlos de menor a mayor. ¿Cómo se ordena de menor a mayor en Excel? Seleccionemos los datos, los 8 datos de esta columna, solo sin los encabezados. Clic derecho, ordenar. Vean, aquí podemos ordenar de menor a mayor. Nos va a preguntar, ¿qué deseas hacer? Continuar con la selección actual y hace, oye, ordenar. Listo, nos han ordenado los datos de menor a mayor. Vamos a hacer lo mismo con la siguiente columna, la tercera columna, de forma descendente, pero esta vez la vamos a ordenar de mayor, clic derecho, ordenar de mayor a menor. Continuar con la selección actual y ordenar. De esta manera. Entonces, en una columna tengo los datos originales, como estaban colocados, como estaban planteados, como fueron recolectados. En la otra fue de menor a mayor y luego de mayor a menor. Vamos a calcular una diferencia, ¿sí? La diferencia entre los datos ordenados descendentemente menos los de ascendente. O sea, descendente menos ascendentes. Y nos queda un 0,15. Descendentes menos ascendentes. Esto lo copiamos hacia abajo. Copiamos, lo rellenamos, nos quedaron estos datos de esta manera. Corroboren sus datos, por favor. Ahora bien, esta es la diferencia. ¿Qué sigue? Para la siguiente columna,
Vamos a calcular las AI. Los AI son coeficientes para el contraste de Shapiro-Wilk. Los coeficientes de contraste están en esta tabla que están acá al lado. Como tenemos una n igual a 8, porque son 8 envases, 8 datos, vamos a ubicarnos justamente en este renglón, donde está el 8. Y voy a copiar esos datos que están en fila, los voy a poner en columna así. 0.6052, 0.3164, 0.1743, 0.505, 61. Nada más. Son los únicos datos. Los demás espacios se quedan vacíos. Corroboren, por favor, sus datos. Posteriormente, vamos a calcular la columna de producto. Se multiplican la columna de las diferencias por, con asterisco, las AI, los coeficientes. Recuerden que pueden pausar, pueden regresar el video y el producto nos salió 0.09078 que copiaremos, vamos a arrastrar hacia abajo. Recuerden que para copiar hacia abajo, en la celda de Excel aparece un punto verde, ese hay que mantener presionado con clic izquierdo hacia abajo. Nos van a salir solo 4 valores y los demás ceros. Así se queda. Bueno, miren, ya casi terminamos esta tabla. Posteriormente, en la última columna, vamos a calcular el cuadrado de la primera columna, los valores de la primera columna, nuestros datos originales, menos el promedio. Y esto, pues, esta celda H17 lo fijamos con signos de pesos. Y esa diferencia la vamos a elevar al cuadrado con el, el circunflejo y el 2. Nos va a quedar un valor así. Me voy a acercar un poco más. Estaba hace rato que me dejara ver los coeficientes, ahora ya no lo necesito. Así, así nos va a quedar esta fórmula. Bueno, ojo, ojo con los paréntesis, los signos de pesos, el circunflejo. Y este valor lo copiamos a la parte inferior. Nos van a quedar estos valores. Importantísimo. Al final de estas dos últimas columnas vamos a calcular las sumas de columnas. 0.1259 y 0.0166. Bueno, ya tenemos completada la tabla. ¿Para qué sirve la tabla? Bueno, para que ahora calculemos nuestro estadístico W para la prueba. WC le llaman también porque es W calculada. Entonces esto dice que se hará así, igual a B, que sería la suma de esta columna, al cuadrado. Lo vamos a encerrar entre paréntesis y lo vamos a dividir entre esta suma, ¿sí? Por eso esos dos datos son muy importantes. Esta B se va a elevar al cuadrado. Y esto sería los valores menos las medias al cuadrado. Esos son los que van acá. Bueno, le damos Enter y les debe salir este 0.9553. Ya tengo la W calculada o la W de Shapiro-Wilk, pero esta la vamos a comparar contra WT, que es la W teórica o de tabla. ¿Cómo se calcula eso? Bueno, muy importante. Definir nuestro alfa. ¿Se acuerdan que hace rato vamos a poner así? El alfa, lo habíamos mencionado, es de 0.05, porque estoy usando un 95% de confianza, 0.95 de confianza. Con este alfa y enterados que n vale 8, vamos a buscar al 8 y al 0.05 de significancia, y donde se encuentran, donde se coinciden, es en el 0.818. Y listo, ya tengo mi W de tabla. Y puedo comparar estas dos. ¿Cómo se hace la comparación?
Bueno, se hace como cualquier otra prueba de hipótesis. Voy a suponer una campana, no necesariamente de Gauss, es nada más una representación en forma de campana. Aquí partimos de un cero en esta cola de la izquierda hasta la W de tabla, la WT que sería 0.818. En esta parte de la campana estaría la zona de aceptación de la hipótesis nula, pero yo tengo un valor de 0.95 que me arrojaron los datos, es decir, caemos a la derecha de 0.818. Aquí está el 0.9553, que es la WC, la W calculada. Por lo tanto, caemos en esta parte verde, está la zona de rechazo de la hipótesis nula. Rechazamos hipótesis nula. Eso es con la campana. Otra forma de entenderlo sería como 0.95 es mayor que 0.818, es decir, WC es mayor que WT. Cuando se tiene esto, se rechaza la hipótesis nula. Aspecto que tenemos acá abajo en una imagen también. Te los dejé. Zona de aceptación o zona de rechazo. Entonces, hemos rechazado hipótesis nula. Por lo tanto, aceptamos la hipótesis alternativa. ¿Cuál era la hipótesis alternativa? Entonces, que los datos sí siguen una distribución normal. Sí, estos datos efectivamente se están comportando normalmente. Sí, siguen una distribución normal. Ahora vamos a realizar la siguiente prueba de la Shapiro-Wilk. Vamos a ir a la Kolmogorov. Vamos a explicar entonces de qué se trata la, la de Kolmogorov. ¿Sale? Bueno. La prueba de Kolmogorov-Smirnov, bueno, son dos autores distintos. Es una prueba también que es utilizado para determinar si una muestra de datos o de una variable aleatoria provienen de una distribución específica. Puede ser que no, que provengan de una distribución binomial, exponencial, Poisson, de otras. Se puede utilizar para distribución normal. A diferencia de la de Shapiro-Wilk, que solo es para distribuciones normales. Pero esta Kolmogorov mismo es para cualquiera. Yo puedo probar si una distribución sigue, si es que realmente sigue una exponencial, binomial, t-student u otra. La vamos a utilizar para probar la distribución normal. Esta prueba igual utiliza dos valores. Vamos a tener que calcular una distribución acumulativa empírica o calculada, le vamos a llamar, y la distribución acumulada o acumulativa teórica o de tabla. Y a partir de eso, pues vamos a trabajar nuestras hipótesis. La fórmula con la que trabaja la distribución de Kolmogorov es con la letra D, la D, y ahorita vamos a trabajar con ello. También manejamos unas tablas, las tablas de Kolmogorov para muestras, valores críticos, disponible en el aula virtual, o también la pueden buscar en internet. Y importante recordar que aquí vamos a estar utilizando un nivel de significancia del 0.05, que pertenece al nivel de confianza del 95%. Consideraciones importantes, es muy sensible con muestras grandes, ¿sale? Y puede perder potencia con pruebas grandes. Se recomienda que sea con pequeñas muestras también, ¿sale? Y y tener cuidado. ¿Por qué? Porque con muestras, dice en el segundo punto, con muestras pequeñas puede no detectar desviaciones importantes. ¿A qué se refiere esto? Bueno, que debemos cuidar muchísimo nuestro tamaño de muestra. ¿Sale? De hecho, en las consideraciones acá mencionábamos algo, ¿no? Acá, me voy a regresar tantito. ¿Dónde lo vimos? Aquí, ¿sale? Es más potente la de Shapiro-Wilk que Kolmogorov.
por eso se recomienda más, pero debemos tener cuidado con la de Shapiro-Wilk. Bueno, la vamos a utilizar para que vean cómo es el procedimiento. Bueno, vámonos al ejercicio. Acá está. Puede ser que en su formato no haya nada, pues esté en blanco. Lo que les pediría sería nada más copiar los datos de Shapiro-Wilk, estos datos, copiarlos, pegarlos a esta hoja para que estén los datos originales. Y debajo vamos a crear esta tabla, por favor. Dense un espacio para construir su tabla. Así. En una columna va el orden, la siguiente es descendente Y, la probabilidad acumulativa, el valor de Z, el cálculo de Z, la probabilidad de distribución normal, las deltas y las omegas. Esto es lo que vamos a pegar acá. Bueno, les doy un espacio de tiempo para que puedan armar su tabla. Ok, una vez que han armado la tabla, comencemos. En este caso, para poder calcular o trabajar el mismo ejercicio de hace rato, pero con la prueba de Kolmogorov-Smirnov, primeramente vamos a calcular la media o promedio y también la desviación estándar muestral de los datos. Aquí se parte de eso, ¿eh? Anteriormente no lo necesitábamos, solo la media, no el promedio. Pero aquí sí vamos a necesitar nuestra, nuestra media y la desviación estándar, que hace rato ya la habíamos calculado. Así, el promedio de estos datos. Luego vamos a calcular la desviación, la desbest.m, la desviación estándar muestral, desviación estándar muestral, la desbest.m. Listo. Entonces tenemos unos datos que siguen, que hasta ahorita presentan una media de 15,99 y una desviación estándar muestral del 0,0486. Son datos como que primeritos que debemos calcular. Ahora sí, vamos a determinar, vamos a establecer nuestras hipótesis. Ojo, porque las hipótesis son ligeramente distintas a la de Shapiro-Wilk. De esta manera, aquí la hipótesis nula parte de aceptar que la variable aleatoria sigue una distribución normal con media de 15,99 y una desviación estándar de 0,0486. Se debe de establecer la media y la desviación en la misma hipótesis. En contraste de la alternativa que dice que no, la variable no sigue una distribución normal con media tal y desviación tal. ¿Sale? Ese es lo primerito que la diferencia entre las dos pruebas. Recordemos que aquí estamos trabajando con un alfa de 0,05. Nuestra alfa es de 0,05. Esto, si gustan por estética, yo lo hago, ponerle bordes de esta manera. Bueno, ahora sí. Una vez que tenemos esto, vamos a ir a nuestra tabla. Bueno, en el orden, ¿sí? El orden, la hoja de orden, vamos a repetir un 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Para saber el orden de los datos. Yo había dejado este 1 al 8 acá, pero lo vamos a volver a poner acá. Nos va a servir. Ese es la primerito. Entender que vamos a ordenar del primero al octavo los datos. Estos datos están acá arriba, los 8 envases del cual se está midiendo el volumen de llenado, los copiamos, los pegamos ahí aquí en la parte inferior, como pegado de valores, copio, pego, así, y hay que ordenarlos de menor a mayor. Clic derecho, primero hay que seleccionar datos, acuérdense, clic derecho, ordenar de menor a mayor. Continuar con la selección actual y ordenamos. Listo. Listo, ya quedó nuestro orden descendente. Aquí hay que calcular ahora la siguiente columna, que es la probabilidad acumulada. Bueno, aquí hay que entender
que cada valor, como son 8 valores, pues cada uno tendría, en un sentido, un octavo de probabilidad de ocurrencia, uno de 8. Voy a poner así, igual un octavo, ¿sale? Uno de 8. Pero para que me calcule, porque si miren, si lo hago así y lo copio, me va a aparecer todo igual. No, yo necesito que es de un octavo la probabilidad, pero sea acumulada, probabilidad acumulada. Entonces, lo más sencillo va a ser que a cada número del orden lo divide entre 8 y le dan, o sea, uno entre 8, 0,3. El siguiente sería 2 entre 8, 0,25 y así sucesivamente. Esta sería nuestra probabilidad acumulada hasta que nos dé un total de uno, porque el total de la acumulación sería uno. Cuidado con esto nada más, por eso pongo el orden acá. Pero no debemos olvidar que cada valor que tengo tiene una probabilidad de ocurrencia de 0,13. Bueno, vamos a calcular la z. Mucho ojo acá, porque aquí está la parte interesante. Yo voy a utilizar esta función, que es la función de distribución normal, para probar los datos. Voy a suponer que siguen esta distribución, los voy a tipificar. Esta fórmula la conocemos, la hemos usado en sesiones pasadas. Va a ser igual, entre paréntesis, el valor, en este caso sería este valor descendente, menos el promedio. Vamos a usar este promedio con signos de pesos dividido entre la desviación estándar también con signos de pesos. Importante cómo hicimos este cálculo, ¿sale? Les va a salir este menos 1,85. A ver, lo dejemos aquí para que puedan verlo bien. Estoy calculando la Z en la campana de Gauss. Lo copiamos a la parte inferior. Ahora voy a calcular la probabilidad de ocurrencia con la fórmula de Excel dist.nor.stant.n. Con esta Z y sí es acumulado, por eso le vamos a poner un 1. A ver, hago una pausa para que la puedan revisar. Estoy convirtiendo esto, estoy tipificando para hacer la comparación. Nos sale esto, una probabilidad del 3% de que ocurra este valor. Vamos a arrastrar y listo. ¿Sale? Así nos quedaron las probabilidades de ocurrencia. Vamos a calcular la siguiente. Entonces ya tengo las probabilidades. Ahora sí vamos a hacer la comparación de las deltas. Vamos a tener mucho cuidado para que no nos quede lo más claro posible. ¿Sale? El cálculo de la delta va a ser un valor absoluto. Valor absoluto. ¿De quién? De la probabilidad menos la probabilidad de ocurrencia, de en Z, así. Bueno, con signos de paréntesis, así. Voy a hacer la diferencia entre la probabilidad acumulativa menos la probabilidad de Z. ¿Qué significa la probabilidad acumulativa? La probabilidad en la que ocurre, observada, en la que ocurre el fenómeno, y la PX es la probabilidad que sigue si fuese una distribución normal. Por eso vamos a calcular el valor absoluto. Bueno, una vez que tenemos esto, lo copiamos a la parte inferior y ya tengo todas las deltas. Vamos a calcular las omegas. Bueno, la primera omega va a ser igual a la probabilidad acumulada, ¿eh? La primera pasa igual. La primera omega es igual a la probabilidad acumulativa. Pero a partir de la segunda cambia esto, ¿sí? Muy importante cómo le vamos a hacer. Va a ser cruzado y va a ser un valor absoluto de esta manera. Igual a de esta probabilidad acumulativa menos esta probabilidad de ocurrencia. Un abajo. Esta probabilidad acumulativa menos esta que está acá.
D20 menos F21. Por eso en la anterior pasó directo el 0.13, porque no había con quién compararse. Le damos Enter y nos sale un 0.14 que copiamos a la parte inferior. Nos debe quedar así. Ustedes me dicen, ahí, si les va quedando igual. 0.14, 0.09, etcétera. Listo, ya tenemos nuestras omegas. Bueno, ahora sí, con esto, aquí en la parte inferior vamos a calcular la D max, se le llama, o también el valor calculado. Y ahorita vamos a el valor de tabla, la D de tabla. Son dos valores que vamos a determinar. Son la comparación que vamos a hacer. Bueno, el D max es igual al max. Vamos a buscar el valor máximo entre estas dos columnas, entre deltas y omegas. Entre deltas y omegas. El valor más grande de estas dos. Y nos da un 0.144. Me dicen. Esto se define como el valor máximo, entonces, entre las deltas y los omegas. Ese es un valor. Ahora, el siguiente va a ser una D de tabla, considerando que habíamos dicho con un nivel de significancia el 0.05 y un valor de datos de 8, n igual a 8. Aquí es donde les decía que se utilizan las tablas, porque son las tablas de Kolmogorov, Smirnov. Estaríamos usando un nivel de significancia del 0.05 con 8 valores. Estamos hablando de una D de 0.454. Así. Así es como se buscan estos valores. Si ustedes se dan cuenta, no son pruebas tan complicadas. No son tan complicadas. En esencia nos deben dar el mismo resultado, ¿verdad? Que los datos sí siguen una distribución normal. Bueno, después de utilizar la tabla, vámonos con esta parte. Vamos a hacer la comparación. Imaginen que tengo por acá como una campana. No necesariamente distribución normal, es solamente para hacer la prueba. Donde tengo un cero por acá y hasta este punto guinda está la D de tabla, el 0.454. ¿Sale? Esta es la zona de aceptación de la hipótesis nula y esta parte es la zona de rechazo de la hipótesis nula. Bueno, ya utilicé este valor 0.454, pero nuestro valor calculado, el que representa los datos, es 0.144. Está entre 0 y 0.454. Por lo tanto, caemos en zona de aceptación de la hipótesis nula. Aquí aceptamos la hipótesis nula. ¿Qué significa aceptar la hipótesis nula? ¿Se acuerdan? Significa que la variable aleatoria tiene una distribución normal con media de 15.99 y 0.0486. Por lo tanto, es el mismo ejercicio. Lo hicimos con prueba de Shapiro-Wilks y en esta habíamos aceptado la hipótesis alternativa que sí tiene una distribución normal y en esta otra aceptamos la nula, donde sí también tiene una distribución normal. Así funcionan estas pruebas, están muy bonitas. Espero que les haya gustado este video y es importante que tengan las tablas ahí a la mano para que puedan trabajar con ellas. Nos vemos en la próxima. Gracias por tu atención. Que estén muy bien.